Ya estamos de vuelta y hoy en este espacio del noticiero conoceremos sobre el maíz Viti. Para hablar de este tema vamos a transmitir una entrevista realizada por la Fundación Española Antama. Tenemos a dos expertos agricultores, al agricultor Fernando Regaño y a Fernando de Luna, que nos van a hablar sobre su experiencia con el cultivo de maíz Viti. Comenzamos con el agricultor Fernando Regaño. Sabemos que esta es la única variedad modificada genética que se cultiva actualmente en la Unión Europea. Entonces, ¿nos podría decir si es más productivo el cultivo de maíz Viti? Puedo certificarlo que sí, porque precisamente yo hago ensayos para una para una marca de maíz en mis parcelas, en las que este año precisamente, en una prueba de 7.000 metros cuadrados, en la misma variedad de maíz de la misma marca, en transgénico y en no transgénico, la diferencia de producción fueron 2.600 kilos en una variedad y 2.700 en la otra. Con una humedad, sí que es cierto que el transgénico tenía 2 grados más de humedad. Los 2.600 kilos de más salieron en el cultivo transgénico. Ahora bien, agricultor de Luna, ¿qué nos puede decir usted con respecto a la producción del cultivo de maíz Viti? Bueno, nosotros si lo sembramos es porque tenemos beneficios económicos, ¿no? No hay que olvidar que somos de la Hoya de Huesca y en la Hoya de Huesca y en Monegros tenemos un agente meteorológico que es el cierzo, pues que realmente dificulta en determinados momentos lo que es el cultivo del maíz. Hemos cogido mucho maíz y mucha mazorca del suelo, pues vemos de los beneficios, en primer lugar, de cultivo, de no tener que respigar maíz en el suelo. ¿Por qué? Porque el viento nos lo tira. ¿Por qué sembramos modificados genéticamente? Porque creemos, en primer lugar, que es una práctica mucho más cómoda para el agricultor. No tenemos que estar pendientes día sí, día no, de aplicar insecticidas para controlar las plagas. Y en segundo lugar, pues porque entendemos que tenemos un rendimiento en kilos, que eso se traduce a rendimiento económico en la explotación, más importante. ¿Y tiene beneficios económicos este tipo de cultivo? Pues está claro de que si obtienes 2.600 kilos está clarísimo que la ventaja económica es esa fundamentalmente. Y luego, pues la otra, sin ninguna duda, es que el maíz no transgénico en la zona nuestra, en la zona de Monegros, es muy sensible a la plaga del taladro, y pues está claro de que nos evitamos 2 o 3 tratamientos insecticidas. ¿Qué opinión tiene usted, señor Da Luna, con respecto a estos beneficios? El coste de la semilla, pues sí que es un coste caro, lleva muchos años, pero realmente en ningún momento la diferencia entre un maíz modificado genéticamente y no modificado genéticamente, con las ventajas que te da y el ahorro que te hace a la hora de aplicar insecticidas, lo que cuesta más un maíz modificado genéticamente, el coste de la semilla, lo pagamos con creces si sembramos un no modificado genéticamente y tenemos que hacer 4, 5 o 6 tratamientos de insecticida. Agricultor Regaño, ¿qué siente el agricultor al ver que la Unión Europea importa lo que no les permite cultivar? Impotencia y sobre todo la información irreal que se transmite en los medios de comunicación sobre lo que son los cultivos modificados genéticamente, porque solo oímos cosas malas de estos cultivos cuando realmente, en mi opinión, es totalmente al revés. ¿Qué nos puede decir usted, agricultor Da Luna, sobre lo que siente con respecto a la decisión de la Unión Europea? La impotencia ante una realidad que se quiere ocultar a la sociedad, ¿no? Y que hay grupos que se están beneficiando de este oscultismo a la hora de hacer las verdaderas prácticas de lo que nosotros tenemos que hacer, que es cultivar. Entendemos que hay mucha hipocresía a la hora de atacar a un maíz que en otros cultivos y en otras zonas europeas están modificando genéticamente otro tipo de cultivos y no se mete nadie con nada. Yo creo que hay que ser serios y no utilizar pues al débil agricultor en problemas de la vía en general, de manipulaciones, de movimientos medioambientalistas que yo creo que están mucho en la ciudad y no saben lo que es la economía y la vida en los pueblos. Señor Da Luna, ¿usted piensa que se puede permitir la Unión Europea dar la espalda a la biotecnología agraria? Somos deficitarios, por ejemplo, en maíz, y está llegando millones y millones de toneladas al puerto de Tarragona de maíz modificado genéticamente, porque en todos los países exportadores del mundo lo hacen modificado genéticamente, y luego la proteína necesaria para los piensos
viene todo de la soja. El 20%, el 25% o el 30% del pienso de todos los animales que se comen en España y en Europa tienen proteína de soja modificada genéticamente. ¿Esto qué es? Hipocresía. Los billetes que llevamos en los bolsillos, el algodón, la insulina, es todo modificado genéticamente. Y esas plantas no hacen ningún perjuicio al medio ambiente, y el maíz sí. Creo que es hipocresía. ¿Usted qué opina, señor Regaño, con respecto a la decisión de la Unión Europea? Estamos discriminados con el resto de otros países, y lo que es ilógico es que se hable tal cual de los transgénicos y la gente, la opinión pública, sobre todo los urbanitas, no tengan claro de que todo lo que entra en nuestros puertos y todo el maíz estadounidense y toda la soja que viene de todo el mundo son cultivos transgénicos. Ya para cerrar, agricultor de Luna, ¿qué importancia tendría la prohibición de cultivo de maíz BT en España? Tendríamos que hacernos valer y tendríamos que llegar y decir que han arruinado una masa importante como es en Aragón. Estamos hablando de 90.000 hectáreas de maíz. Con esas vamos a poner a la raya de unos 4.500 euros de volumen de negocio. Cada uno puede hacer las cuentas. Estamos hablando de 300 millones de volumen de negocio que está generando el maíz en Aragón. Por lo tanto, pues eso probablemente desaparecía. La ONU nos lo está diciendo blanco y en botella. De aquí a 30-40 años habrá que doblar la producción mundial de alimentos. La tierra es la misma, por lo tanto tendremos que producir más. Con esta interesante información llegamos al final del segmento de entrevistas de Noticias del Agro. Les recuerdo que si quieren realizar algún aporte a esta parte del noticiero, puede hacerlo al siguiente correo: entrevistas@agrotendencia.tv. No se aparte, que ya venimos con más. Españoles venden medusas para acuarios ornamentales.